¿Alguna vez has intentado orar y las palabras simplemente no salen? ¿Alguna vez el silencio ha sido tan pesado que ni siquiera puedes recordar cómo hablar con Dios? Porque hay un tipo de dolor que te roba incluso la capacidad de pedir ayuda. Un dolor tan profundo que las oraciones se quedan atoradas en la garganta. Un dolor que te hace preguntarte si Dios realmente escucha o si solo has estado hablando sola todo este tiempo. Si alguna vez perdiste la fe, no porque dejaste de creer, sino porque dejaste de sentir, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre una mujer que perdió la capacidad de orar y lo que descubrió el día que encontró una carta que había escrito años atrás. Antes de continuar con esta historia que puede devolverte la paz que creías perdida, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Elena y hubo un tiempo en que ella oraba todos los días. Oraba en la mañana, con el café todavía caliente en sus manos. Oraba en la noche, con la luz apagada y el corazón lleno de gratitud. Oraba como quien respira, como quien confía, como quien sabe que hay alguien escuchando del otro lado. Pero eso fue antes de la pérdida, antes del dolor que no tiene nombre, antes de la noche en que todo lo que había construido se derrumbó como un castillo de arena bajo la lluvia. No voy a decirte exactamente qué perdió Elena, porque tal vez tú también perdiste algo, y tal vez tu pérdida tiene un nombre diferente al de ella, pero el vacío que deja es el mismo, el silencio que llena la casa es el mismo, la pregunta que no te deja dormir es la misma. ¿Por qué? Hay pérdidas que llegan como tormentas, rápidas, violentas, te arrasan y cuando abres los ojos, todo ha cambiado. Y hay pérdidas que llegan como el invierno, despacio, frías, día a día, hasta que un día te das cuenta de que ya no reconoces tu propia vida. La de Elena fue de las segundas. No fue un solo día, fue una serie de días, cada uno llevándose un pedazo de lo que ella creía sólido, su salud, sus planes, sus certezas, las promesas que le habían hecho, los sueños que había alimentado con tanto cuidado, y con cada pérdida, su voz se apagaba un poco más. Elena intentó seguir orando, lo intentó con toda su alma, se arrodillaba como siempre lo había hecho, cerraba los ojos como siempre lo había hecho, juntaba las manos como siempre lo había hecho, pero las palabras no salían, o peor aún, salían vacías, como ecos sin destino, como gritos en un desierto donde nadie responde. Dios intentaba decir, pero la palabra se sentía extraña en su boca, como si estuviera llamando a alguien que ya no estaba ahí, o que nunca estuvo. Había noches en que se sentaba en su cama, con la Biblia abierta en su regazo, buscando consuelo en los versículos que antes la llenaban de paz. Pero las palabras se veían borrosas, no porque sus ojos estuvieran cansados, sino porque su corazón ya no podía recibirlas. Los días pasaban, las semanas, los meses, y Elena vivía en una especie de sequía espiritual, una sequía donde el cielo parecía de piedra, donde las oraciones rebotaban contra un techo invisible y caían de vuelta, rotas, inútiles. La gente le decía, ora más, 10 febrero, Dios tiene un propósito, todo pasa por algo, pero esas palabras que antes la consolaban, ahora la herían, porque cuando estás en medio del dolor, las respuestas fáciles suenan crueles, las frases hechas suenan vacías, y la fe que otros te exigen sentir se convierte en una carga más pesada que el dolor mismo. Algunos le decían que debía perdonar, que debía soltar, que debía confiar en el plan divino, como si el dolor fuera una elección, como si la fe fuera un interruptor que puedes encender y apagar a voluntad. Así que Elena dejó de intentarlo, dejó de orar, dejó de buscar, dejó de esperar respuestas que no llegaban. Dejó de ir a la iglesia porque le dolía estar rociada de gente que parecía tener todas las respuestas. Dejó de leer su Biblia porque cada versículo era un recordatorio de promesas que sentía rotas. Dejó de hablar de Dios porque pronunciar su nombre le dolía en el alma. Y algo dentro de ella se endureció, no con ira explosiva, sino con una tristeza silenciosa que se instaló en su pecho como el invierno, fría, gris, eterna. Había días en que se miraba al espejo y no se reconocía. ¿Quién era esta mujer de ojos apagados? ¿Dónde estaba la Elena que cantaba alabanzas mientras cocinaba? ¿Dónde estaba la Elena que veía señales de Dios en cada amanecer? Esa Elena había muerto, y la que quedó era solo una sombra. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque
A veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Pasaron 2 años, 2 años de vivir mecánicamente, de levantarse porque había que levantarse, de sonreír porque había que sonreír, de seguir porque no quedaba otra opción. 2 años de hacer como si estuviera bien cuando por dentro todo seguía roto. Así que fingió durante 2 años, hasta que un sábado por la tarde, mientras limpiaba el armario porque necesitaba mantener las manos ocupadas, encontró una caja vieja, una caja de madera con detalles tallados que su abuela le había regalado hace muchos años. Una caja que había guardado en lo alto del armario y que había olvidado por completo. La bajó con curiosidad. Estaba cubierta de polvo. Pesaba poco, pero al moverla algo sonaba dentro. La abrió con cuidado. Adentro había fotografías, recuerdos, pequeños objetos sin valor aparente pero llenos de significado. Una concha de mar de unas vacaciones felices, un boleto de cine de una primera cita, un collar roto que alguna vez fue su favorito. Y entonces la vio. Una carta, doblada con cuidado, con su propia letra, dirigida a Dios. La reconoció de inmediato. La había escrito años atrás, en un momento de su vida donde todo parecía posible, donde los sueños todavía cabían en el corazón, donde la fe no era un esfuerzo, sino un regalo. Recordó ese día. Había asistido a un retiro espiritual. El líder les había pedido que escribieran una carta a Dios, que plasmaran sus sueños, sus miedos, sus agradecimientos, que fueran honestos, completamente honestos. Y ella lo había hecho. Había llenado 3 páginas con su letra apretada, con palabras que brotaban directamente del corazón. Sus manos temblaron al desdoblarla, algo que ninguna terapia podría haberle dado, algo que solo el tiempo y el dolor pueden revelar. Y comenzó a leer. Querido Dios, hoy te escribo porque mi corazón está tan lleno de esperanza que necesito ponerlo en palabras. Gracias por esta vida. Gracias por las personas que amo. Gracias por los sueños que tengo. Gracias por despertar cada mañana sintiéndome amada por ti. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa mujer que escribió esas palabras ya no existía. Esa mujer que creía que todo era posible. Esa mujer que confiaba sin dudas. Esa mujer murió el día que llegó el dolor. Siguió leyendo. Te pido que cuides a los que amo, que los protejas, que nunca les falte tu amor. Te pido que me des fuerzas para los días difíciles, que me ayudes a no perder la fe cuando las cosas se pongan oscuras, porque sé que habrá días oscuros, pero también sé que tú estarás ahí. Cada línea era un golpe, cada palabra, un recordatorio de todo lo que había creído y que ahora le parecía ingenuo, casi ridículo. Siguió leyendo a través de las lágrimas que empezaban a caer. Tengo tantos sueños, Dios. Sueño con una vida llena de propósito. Sueño con ver a mis seres queridos felices y sanos. Sueño con envejecer rodeada de amor. Sueño con poder decir al final de mis días que valió la pena, que confié en ti, que no me rendí. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de ella. Porque esas oraciones no fueron respondidas, o al menos no de la forma en que ella esperaba. Las personas que amaba no fueron protegidas. El dolor llegó de todas formas. La oscuridad la envolvió. Los sueños se quebraron uno por uno como cristales cayendo al suelo. Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo. Fue algo más simple y más poderoso. Elena empezó a llorar. No con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de ira. Una ira que había estado guardando durante 2 años. Una ira que no se había atrevido a sentir porque le habían dicho que la ira contra Dios era pecado. Pero esa tarde, sola en su habitación, rodeada de recuerdos de quien solía ser, con la carta temblando en sus manos, Elena por fin se permitió sentir. Y la ira salió como un río que rompe un dique. ¿Por qué no respondiste?, gritó en silencio. ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué me hiciste creer que escuchabas si al final todo se derrumbó? ¿Por qué me pediste que confiaras y luego me ibas a abandonar? Y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su cuerpo se rindió del cansancio, hasta que el grito se convirtió en susurro y el susurro se convirtió en silencio. Y en ese agotamiento, en ese silencio después de la tormenta, algo extraordinario sucedió. Escuchó una voz, no con los oídos, no como un trueno o como un susurro audible, sino con el alma, con esa parte de ella que había estado dormida durante 2 años. No te abandoné, estuve ahí, en cada lágrima, en cada noche sin dormir, en cada momento en que sentiste que no podías más. Yo estaba ahí, sosteniéndote, incluso cuando no me sentías, especialmente cuando no me sentías. Elena abrió los ojos. La habitación seguía igual. La luz de la tarde entraba por la ventana.
La carta seguía en sus manos, pero algo dentro de ella había cambiado. Volvió a leer la carta, pero esta vez con ojos diferentes, con ojos que habían visto el valle, con ojos que conocían la oscuridad, con ojos que entendían el lenguaje del dolor. Te pido que me des fuerzas para los días difíciles. Y entonces lo entendió. Dios sí le dio fuerzas, porque sobrevivió, porque siguió levantándose cada mañana aunque no quisiera, porque no se rompió completamente aunque todo a su alrededor se desmoronó, porque siguió respirando incluso cuando respirar dolía. La fuerza no fue la ausencia del dolor, fue la capacidad de seguir caminando a pesar de él. Fue despertar cada día y decidir dar un paso más. Fue elegir la vida incluso cuando la vida dolía demasiado. Te pido que no me dejes perder la fe cuando las cosas se pongan oscuras. Y lo entendió de nuevo. No perdió la fe. La fe cambió de forma. Ya no era esa fe ingenua que creía que Dios era un genio que concedía deseos. Ya no era esa fe cómoda que esperaba milagros evidentes y respuestas inmediatas. Ahora era una fe más profunda, más real, más honesta. Una fe que podía sostener el misterio, una fe que podía vivir con las preguntas sin respuesta, una fe que no necesitaba entender para creer, una fe que había sido refinada por el fuego. Y tal vez esta parte de la historia sea la más difícil de escuchar, porque no habla de milagros evidentes, habla de milagros silenciosos, de los que solo ves cuando miras hacia atrás, de los que se esconden en lo ordinario. Elena se levantó, caminó hacia su escritorio, tomó una hoja en blanco y un bolígrafo, y comenzó a escribir una nueva carta. Sus manos temblaban, las palabras salían lentas, pero salían. Por primera vez en 2 años, las palabras salían. Querido Dios, no sé si me escuchas, no sé si alguna vez me escuchaste, pero hoy necesito decirte algo. Necesito decirte lo que llevo guardando durante 2 años. Estuve enojada contigo, muy enojada, más enojada de lo que me atrevía a admitir, porque no entendía por qué permitiste que perdiera lo que más amaba, porque no entendía tu silencio, porque no entendía tu plan, porque me sentí traicionada, porque me sentí abandonada, porque me sentí sola en medio de la tormenta. Y la verdad es que todavía no lo entiendo. Todavía no sé por qué pasó lo que pasó. Todavía tengo preguntas que no tienen respuesta. Todavía hay días donde me duele tanto que apenas puedo respirar. Pero hoy descubrí algo. Descubrí que tú no prometiste que la vida sería fácil. No prometiste que no habría dolor. No prometiste que todos mis sueños se cumplirían. No prometiste respuestas claras a cada pregunta. Lo que prometiste fue que nunca estaría sola. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no lo estuve, no de la forma en que esperaba, no con señales espectaculares o voces audibles, pero no estuve sola. Estuviste en las manos de la amiga que me abrazó cuando no podía hablar. Estuviste en el amanecer que me recordó que siempre hay un nuevo día después de la noche más larga. Estuviste en la canción que sonó justo cuando la necesitaba. Estuviste en la fuerza que no sabía que tenía para levantarme una vez más. Estuviste en los pequeños momentos de belleza en medio del caos, en el café que me supo bien una mañana gris, en la risa inesperada en medio del llanto, en el abrazo de un extraño que dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. No respondiste mis oraciones de la forma en que yo esperaba, pero tal vez me diste algo mejor. Tal vez me diste lo que realmente necesitaba y no lo que quería. Me diste la capacidad de sobrevivir, de transformar el dolor en algo que no me destruyera, de encontrar sentido en el caos, de descubrir una versión de mí que no conocía, una versión más fuerte, más compasiva, más real. Me diste empatía. Ahora puedo ver el dolor en los ojos de otros. Puedo sentarlo, puedo acompañarlo, porque yo también he estado ahí. Me diste humildad, ya no creo tener todas las respuestas, ya no juzgo a los que dudan, ya no señalo a los que están enojados contigo, porque entiendo, porque yo también estuve ahí. Y hoy no te pido nada, no tengo una lista de peticiones, no tengo súplicas urgentes. Hoy solo te digo, gracias por no soltarme, incluso cuando yo te solté a ti. Gracias por sostenerme incluso cuando no podía sentir tus manos. Gracias por esperar pacientemente mientras yo atravesaba mi propia noche oscura. Y hoy elijo rendirme, no en derrota, sino en confianza. Elijo soltar el control que nunca tuve. Elijo dejar de exigirte que hagas las cosas a mi manera. Elijo aceptar que hay cosas que nunca voy a entender. Y está bien. Por primera vez en 2 años, está bien no entender. Elena terminó de escribir. Sus mejillas estaban mojadas, pero su corazón se sentía más liviano, como si algo pesado que había estado cargando finalmente se hubiera desprendido. Dobló la carta con cuidado y la guardó junto a la antigua en la caja de madera. 2 cartas, 2 versiones de ella misma, una que pedía, otra que rendía, una llena de certezas,
otra llena de misterio, una desde la luz, otra desde la sombra, y ambas eran reales. Ambas eran válidas, ambas eran parte de su historia. Y en esa rendición encontró algo que no había sentido en 2 años: paz. No la paz de tener todas las respuestas, no la paz de entenderlo todo, no la paz de un final feliz, perfecto, sino la paz de aceptar que está bien no tenerlas, la paz de soltar, la paz de confiar incluso en medio de la incertidumbre, la paz de saber que el amor de Dios no depende de que ella lo entienda todo. Si en este momento estás entendiendo que tú también has estado peleando con Dios, que tú también has sentido que tus oraciones rebotan contra el techo, dale like a este video, porque reconocerlo es el primer paso hacia la sanación. Los días siguientes fueron diferentes. Elena no experimentó una transformación mágica. No volvió a ser quien era antes, porque esa Elena ya no existía y estaba bien. Ahora era una Elena nueva, una que había atravesado el fuego y había salido diferente, no sin cicatrices, pero más fuerte, más auténtica, más compasiva consigo misma. Volvió a intentar orar, pero esta vez sin presión, sin exigencias, sin fórmulas perfectas. A veces solo se sentaba en silencio y dejaba que su corazón hablara sin palabras. A veces solo decía, estoy aquí, y eso era suficiente. Descubrió que la oración más honesta no siempre es la más bonita. A veces es un grito, a veces es un llanto, a veces es solo respirar y decir, ayúdame a pasar este día. Y Dios la escuchaba, no siempre con respuestas, pero siempre con presencia. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? Tal vez eres Elena antes de encontrar la carta. Tal vez estás en medio de la sequía espiritual. Tal vez no puedes orar porque el dolor es demasiado grande. Tal vez sientes que Dios te abandonó. Tal vez estás enojado. Tal vez estás cansado de fingir que tienes fe cuando por dentro todo está vacío. Y hoy necesitas escuchar esto. No estás abandonado. El silencio no es ausencia. A veces Dios responde de formas que no podemos entender en el momento. A veces su respuesta es darte la fuerza para soportar lo que no puedes cambiar. Y está bien estar enojado, está bien sentir que no es justo, está bien no tener todas las respuestas, está bien dudar, está bien llorar, está bien gritar. Dios puede con tu ira, puede con tu dolor, puede con tu honestidad brutal. De hecho, prefiere tu honestidad enojada a tu falsa paz, porque la fe verdadera no es la ausencia de dudas, es la decisión de seguir caminando incluso cuando todo está oscuro. Es elegir creer aunque no entiendas, es soltar el control, aunque de miedo. O tal vez tú eres Elena después de leer la carta. Tal vez ya pasaste por el valle más oscuro. Tal vez ya sobreviviste a lo peor. Y ahora estás empezando a ver las cosas con ojos nuevos. Y hoy necesitas saber que lo que viviste no fue en vano. Que el dolor te dio profundidad. Que la pérdida te enseñó empatía. Que la oscuridad te mostró de qué estás hecho realmente. Que tu historia de supervivencia es un testimonio de la gracia invisible. Hoy quiero invitarte a hacer algo que Elena hizo y que cambió todo. Escribe tu propia carta de sanación. No una lista de peticiones, no un ruego desesperado, sino una carta de rendición. Una carta donde le digas a Dios lo que realmente sientes, donde seas brutalmente honesto, donde no finjas estar bien si no lo estás. Escribe sobre el dolor, sobre la ira, sobre las preguntas sin respuesta, sobre la decepción, sobre la soledad, sobre las oraciones que sientes que nunca fueron escuchadas. No te censures, no trates de sonar espiritual, solo sé real. Y luego escribe sobre lo que descubriste en medio de todo eso, sobre la fuerza que no sabías que tenías, sobre las personas que aparecieron cuando más las necesitabas, sobre los amaneceres que te recordaron que siempre hay esperanza, sobre los pequeños milagros que pasaste por alto, sobre la versión de ti que emergió del fuego. No tienes que compartir esa carta con nadie. Es solo para ti y para Dios. Porque a veces la sanación no viene de recibir lo que pedimos, viene de soltar lo que ya no podemos controlar. Viene de aceptar lo que es, viene de confiar en lo que no vemos. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita, porque la oración más poderosa no es la que pide milagros, es la que dice, no entiendo, pero confío, no veo el camino, pero sigo caminando, no siento tu presencia, pero elijo creer que estás ahí. No tengo fuerzas, pero sé que tú me sostienes. Y esa es la oración que cambia todo. No porque cambie las circunstancias, sino porque te cambia a ti. Te libera de la necesidad de controlarlo todo. Te libera de la ilusión de que puedes entenderlo todo. Te libera para vivir en el misterio con confianza.
Elena guardó sus dos cartas, la antigua y la nueva, y cada vez que volvía a sentir que Dios estaba lejos, las volvía a leer. Y recordaba que las oraciones no siempre se responden con un sí o un no. A veces se responden con un todavía no. A veces con un tengo algo mejor. A veces con un confía en mí, aunque no entiendas. A veces con un silencio que te enseña a escuchar de otra manera. Y aprendió que la fe no es saber el final. Es caminar hacia Él sin ver todo el camino. Es elegir creer que hay un propósito incluso cuando no lo puedes ver. Es confiar en que el amor de Dios es más grande que tu comprensión. Hoy, si estás en medio de la oscuridad, quiero que sepas algo. La luz siempre regresa. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero regresa. Siempre regresa. Y cuando regrese, vas a mirar hacia atrás y vas a entender que nunca estuviste solo. Que en cada paso, incluso en los más dolorosos, había una mano sosteniéndote. Que en cada lágrima, había una presencia acompañándote. Y tal vez no viste esa mano porque estabas mirando hacia otro lado, buscando señales espectaculares, esperando milagros evidentes, queriendo respuestas claras. Pero los milagros más grandes son los silenciosos, los que solo ves cuando el polvo se asienta, los que se revelan en retrospectiva, los que están escondidos en lo ordinario. El milagro de seguir respirando cuando querías rendirte, el milagro de encontrar belleza en medio de las ruinas, el milagro de convertir el dolor en sabiduría, el milagro de estar aquí, ahora, escuchando estas palabras. Ese eres tú, ese es tu milagro. Tu supervivencia es tu testimonio. Tu resiliencia es tu fortaleza. Tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo es la prueba de que nunca estuviste solo. Así que escribe tu carta. Sé honesto, sé vulnerable, sé real. Y cuando termines, guárdala. Y cuando vuelvas a sentir que Dios está lejos, léela de nuevo. Y recuerda que el viaje desde el dolor hasta la paz no es una línea recta. Es un camino con curvas, con retrocesos, con días buenos y días malos. Pero es un camino que no caminas solo. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma.